Hola, ¿qué tal amigos? En el siguiente video veremos un modelo circuital, un ejercicio de dos bobinas y un condensador. Entonces el ejercicio nos dan el circuito y consiste en hallar las ecuaciones diferenciales y pasarlo a su forma matricial. Entonces, ¿cómo vamos a abordar el problema? Tenemos que recordar primero que el número de ecuaciones que tengamos debe ser igual al número de elementos que almacenan energía en los circuitos que tengamos. Entonces acá tenemos una bobina que almacena energía, otra bobina por acá, L1 y L2, y un condensador. Entonces tenemos tres elementos que almacenan energía. Por lo tanto tenemos que tener tres ecuaciones. ¿Listo? Entonces acá vemos que se tienen que implementar tres ecuaciones porque son tres elementos que almacenan energía, y para eso vamos a mirar el circuito, analizar el circuito. Entonces, en primer lugar, en esta parte tenemos una malla. Entonces de ahí saldrá una ecuación. En esta otra parte tenemos la otra malla, de ahí sale la otra ecuación. Y tenemos que mirar que en este punto la corriente que entra acá es igual a la que sale por el condensador y por esta bobina. Eso corresponde a un nodo, entonces de ahí va a salir la otra ecuación. Entonces, si hacemos la malla 1, tenemos que recordar que la malla es sumar las caídas de voltaje en una malla cerrada. Entonces, acá lo que tenemos es el voltaje de la fuente es menos el voltaje de la resistencia 1, que cae en la resistencia 1, menos el voltaje que cae en la bobina 1, menos el voltaje del condensador, es igual a 0. Eso es lo que tenemos acá. Entonces tenemos el voltaje de la fuente menos el voltaje que cae por la resistencia, que es R1, se le pone el valor de R1 multiplicado por una corriente. Eso es ley de Ohm, B es igual a I por R. Entonces la resistencia la tenemos acá, y esta nos la da el ejercicio, y la corriente que pasa por la resistencia va a ser igual a la corriente que pasa por la bobina. Entonces lo dejamos en términos de la bobina. Entonces este sería el segundo término. En tercer lugar tendríamos la caída de la bobina 1, que entonces sería igual a... Tenemos que recordar que el voltaje en una bobina es la L de I de T. Entonces L es el valor que nos da, el valor de la bobina que nos da el ejercicio, que es L1, y de I1 de T. Acá se pone el de I1 de T y eso sería el voltaje que cae por la bobina, y menos el voltaje del condensador, y eso sería igual a 0. Ahí ya tendríamos la malla 1. Ahora la malla 2 correspondería a esta malla. La malla 2 entonces sería el voltaje que cae en el condensador menos el voltaje que cae en la bobina menos el voltaje que cae en la resistencia. Entonces eso es lo que se implementa acá, pero debemos recordar que para hacer esta malla se polarizó más menos. Entonces para hacer esta malla, como la vamos a tomar el sentido de la corriente en este sentido, sería positivo el signo del condensador. Entonces en ese caso tendríamos el voltaje del condensador sería igual a el voltaje que cae en la bobina 2, recordemos L de I de T. Entonces sería el valor de la bobina, que es L2, multiplicado por dI de T. ¿Listo? Menos el voltaje que cae en la resistencia 2. Y el voltaje que cae en la resistencia 2 es R por I. Entonces el valor de R nos lo da el ejercicio, que es R2, y el I nos lo da. Tenemos que recordar que la corriente que pasa por la resistencia 2 es igual a la corriente que pasa por la bobina 2. Entonces simplemente sería el valor de la resistencia por la corriente de la bobina 2 sería igual a 0. Y en tercer lugar sería el nodo principal. El nodo principal sería este que hablábamos al comienzo. Entonces sería la corriente que pasa por acá es igual a la corriente que pasa por el condensador y por la bobina 2.
Entonces, poniéndolo en la ecuación, sería igual a la corriente de la bobina 1 es igual a la suma de las dos corrientes de las que están saliendo. Acá por eso está en el sentido de las corrientes. La corriente que entra al nodo es igual a las corrientes que salen. Entonces ahí sería la corriente de la bobina 2 más la corriente que pasa por el condensador. Y ya estarían planteadas nuestras ecuaciones diferenciales. Ahora, ¿qué hay que resaltar? En cada ecuación diferencial que tengamos, tenemos que tener una sola derivada. Si tenemos más de dos derivadas, más de una derivada, tenemos que replantear la ecuación o buscar una ecuación adicional para poder resolver el problema. ¿Listo? Pero pues en primer plano tendríamos en cada ecuación una sola derivada. Acá es con respecto a la corriente que pasa por la bobina 1, acá es con respecto a la corriente que pasa por la bobina 2 y acá es con respecto al voltaje del condensador. Ahí ya estarían cubiertos nuestros tres elementos que almacenan energía. Ahora bien, para pasarlo a la forma matricial hay que reorganizar las ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿cómo se reorganiza la ecuación diferencial? No es más que poner las derivadas a un lado y los demás elementos a un lado de la igualdad y los demás elementos al otro. Y dejar solamente la derivada, dejar solo la derivada a un lado. ¿Sí? Los coeficientes que tenga la derivada toca despejarlos de la ecuación. Entonces, si reorganizamos la expresión, lo que nos quedaría para el caso 1 sería, pasamos el L a sumar, la derivada a sumar, y quedaría el resto de términos a este lado, pues normales. Y el término que está acompañando a la derivada es L1, entonces lo pasamos a dividir a todos los términos. Entonces lo que quedaría sería la derivada sola y los demás términos dividido por el valor de la bobina 1. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación que nos queda. Vemos que tenemos el valor del un término con el condensador, un término con la resistencia y un término con la entrada. Entonces, eso lo vamos a ver después en la forma matricial. Eso es importante para la forma matricial. Acá simplemente se reescribe la ecuación como una derivada, entonces en vez de poner el d y dt, simplemente se pone la variable que estamos tratando, que es IL1, y el puntico arriba que ya sería la derivada, y eso sería todo. Para el caso 1. Para el caso 2, entonces tenemos la malla 2. La malla 2 simplemente se pasa al otro lado a sumar y se pone a dividir todos los términos de la ecuación entre L2. Si hacemos eso, como vemos acá, si hacemos eso, lo que nos va a quedar es la derivada a un lado y los dos términos que tenemos dividiendo a L2. ¿Listo? En esta ecuación ya no está el término de la entrada. Y en tercer lugar, lo que tenemos es la ecuación del nodo principal, que corresponde al condensador. Vemos que es como la suma de corrientes y la derivada que acompaña al condensador. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar este término a restar al otro lado y dividir todos los términos entre C. Entre C. Entonces, lo que vamos a obtener al final es todos los términos, IL1 menos IL2, y lo que vamos a hacer es dividir como todos los términos entre C. Entonces acá lo que nos queda es esto, y como vimos anteriormente, para IL1, IL2 y L3 se reescribe la expresión y se deja como la variable que estamos trabajando. Entonces eso evita poner el d y dt o el db de dt. ¿Listo? Entonces acá quedaría como nuestro resultado de las ecuaciones diferenciales. Y ahora, para pasarlo a su forma matricial, simplemente tenemos que recordar la forma general de la matriz de estados, que es
las derivadas, que es esta columna, el vector de derivadas es igual a una matriz de coeficientes, que la vamos a llamar A, multiplicada por un vector de variables, más un vector de coeficientes, pero para la entrada. O sea, esta parte es para la entrada y esta parte es para los demás coeficientes de la expresión. Y si pueden ver, es lo mismo que teníamos arriba, pero solamente lo estamos reescribiendo de forma matricial. Entonces, lo que vamos a hacer es poner cada variable, o sea, cada ecuación que teníamos antes, la vamos a poner de forma organizada y ya. Entonces, para IL1 lo que teníamos antes era IL1 es igual a menos BC sobre L1 menos R1 sobre L1 por IL1 más BI sobre L1. Entonces simplemente lo que vamos a tener acá es la derivada de IL1, que la tenemos acá, es igual a menos R1 sobre L1 multiplicando a IL1. Entonces acá tenemos la derivada y tenemos la variable como tal. Entonces este es el primer término que vamos a poner en la matriz. Si podemos ver, acá está, menos R1 sobre L1. ¿Listo? Para IL2 buscamos los términos de IL2 en la ecuación, pero IL2 no está, entonces por eso en este lugar ponemos 0. Y para BC, entonces buscamos la variable BC en nuestra ecuación. Entonces BC tenemos que es menos BC sobre L1. Entonces simplemente ponemos el menos 1 sobre L1 multiplicando a BC. ¿Sí ven? Es una multiplicación punto a punto, tal como se multiplica una matriz por un vector. Este multiplicado por este multiplicado por y este multiplicado por este. ¿Listo? Pero entonces nos faltaría un término, que es la entrada. Entonces acá entra a jugar esta parte. Entonces más tenemos un término de entrada que es 1 sobre L1. Entonces acá lo que vamos a poner es 1 sobre L1, el coeficiente que acompaña a la entrada, multiplicando a la entrada. Este es un vector de entradas, pero como solo tenemos una entrada, entonces solamente se pone BI. Y ahí ya tendríamos la ecuación 1. Haciendo lo mismo para las otras dos ecuaciones, obtenemos estas dos, y como no hay ningún elemento de entrada para esas ecuaciones, entonces tenemos que de estos dos coeficientes es 0. ¿Listo? Finalmente el problema nos dice que la salida se va a tener en R2, en esta parte. Entonces, ¿cómo sacamos la ecuación de salida? Simplemente sería BO es igual a el valor de la resistencia multiplicando la variable IL2, pero como lo tenemos que poner de forma matricial, entonces sería IL1 por 0, BC por 0, pero IL2, que es el término que nos interesa, que es la corriente que pasa a través de la resistencia 2, por R2. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que manejar el mismo orden para todas las variables, o si no, nos va a quedar mal la matriz. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.